Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a retomar el tema que estábamos viendo en la clase pasada, ecuaciones. Vamos a ver en la pantalla algunas cositas que me quedaron pendientes la clase anterior de ecuaciones. Fíjense, yo les di la definición de ecuación. Les dije que una ecuación era una igualdad entre dos expresiones donde hay una incógnita, es decir, un dato desconocido que se representa con una letra. Hablamos de que, bueno, que la incógnita se representa con cualquier letra, nosotros elegimos la X en este caso, pero me gustó esta imagen que les busqué para que ustedes vieran las cosas que me faltaron en ese momento decirles. Fíjense, de un lado de la igualdad, la primera parte, la parte izquierda de la igualdad, se llama primer miembro. Eso no se los dije en la clase pasada. En la segunda parte de la igualdad, segundo miembro. Los términos son si yo separo en términos, como hicimos con la clase de ejercicios combinados, de operaciones combinados, fíjense que en este caso tengo 4 términos. Las incógnitas son las letras y también está el concepto de término independiente, que es aquel término que no tiene X, que no está afectado a la variable. Bueno, eso es para más o menos repasemos lo que hicimos la clase pasada y que me faltó decirles o informarles sobre las partes de una ecuación. Esta ecuación que tienen acá en esta imagen está representada justamente por símbolos, números, letras y operaciones que vinculan esos números y esas letras. Y esto nos lleva a hablar sobre los lenguajes que utiliza la matemática para expresar las ecuaciones, las operaciones, los cálculos. Fijémonos, la matemática utiliza un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es aquel que ustedes normalmente ven en los ejercicios de matemática. Utiliza números, letras para poder nombrar las incógnitas, operaciones, relaciones y conectivos entre los símbolos que quiero representar. Y hay otro lenguaje que es el lenguaje coloquial, que es el que utiliza palabras. Y por lo general los problemas en matemática están redactados, expresados en palabras. Y para poder resolver estas situaciones problemáticas lo que necesito es poder traducir de un lenguaje a otro y manejar esa traducción. Para poder entender cómo traducimos de un lenguaje coloquial a un simbólico, yo les he preparado unas diapositivas para que vayamos viendo de a poco algunas traducciones como básicas que vamos a tener en cuenta para al final de esta clase resolver algunos problemas que les he traído para aplicar estos conceptos. Fíjense el primero. Un número desconocido. Un número desconocido en una ecuación en lenguaje coloquial lo voy a representar con una letra. Puedo utilizar cualquier letra. Yo en este caso les he puesto la X porque es muy común que los profesores que ustedes tienen, que les dan las tareas, los profesores utilizamos la X para poder darles las ecuaciones. Otro sería el siguiente de un número. El siguiente de un número, si yo tengo por ejemplo el número 10 y quiero buscar el siguiente, al 10 le sumo 1. Entonces la expresión simbólica que me representa esta frase que está en coloquial sería esta, X más 1. En el caso del anterior de un número, por ejemplo, si seguimos trabajando con el 10 y yo sé que el anterior es 9, para obtener el 9 le tengo que restar al 10 1. Entonces la expresión simbólica que lo representa es X menos 1. Sigamos viendo algunas otras expresiones. El doble de un número. El doble de un número, si yo quiero obtener el doble del 10, que venimos trabajando con el 10, lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por el número 2. Y entonces 2 por 10 me daría el 20, que es el doble de 10. ¿Cómo se representa simbólicamente el doble el doble de un número, quiero decir?
Bueno, de esta forma. Y acá quiero hacer una aclaración. Puedo poner 2 por x o 2 por el número desconocido, pero también puedo usar la otra expresión, que es 2 por 2x. Entre el 2 y la x, cuando no hay una operación visible, yo tengo que entender que hay una multiplicación. Entonces, las dos expresiones significan lo mismo, o sea que lo traducen de la misma forma. Después les puse otras, que es para más o menos la familia de esas expresiones. Sería el triple sería por 3, el cuádruple por 4, el quíntuple por 5, y esas todas son las mismas expresiones. Vamos a hablar de la mitad de un número. Cuando yo busco la mitad de un número, lo tengo que dividir por 2. Y esta sería la expresión en este conjunto numérico que nosotros estamos trabajando. Más adelante, cuando ustedes sigan trabajando con otros conjuntos numéricos que es los racionales, esta expresión se va a modificar un poco, va a tener otro tipo, pero por ahora vamos a utilizar esta, x dividido 2. Si yo busco la tercera parte de un número, lo divido por 3, la cuarta parte de un número la divido por 4, y esas como serían más o menos parecidas a lo de la mitad, surgen de ahí. Veamos estas dos expresiones que siempre confunden. Por ejemplo, a mis alumnos siempre les confunde y por eso siempre me detengo a explicar estas dos expresiones que son parecidas, pero cuando las paso a simbólico son muy distintas. El doble de un número aumentado en 3 y el doble de la suma entre un número y 3. Fíjense la representación, el pasaje a el lenguaje simbólico. El primero es el doble de un número, es decir, 2x más 3, y el otro es el doble de la suma. Si yo hago el doble de la suma, tengo que multiplicar a una suma, y para poder indicar eso tengo que usar un paréntesis que me marque bien dónde está la suma y que el doble se le hace a la suma. Lo mismo en la resta, por ejemplo, arriba dice el doble de un número disminuido en 3, y el de abajo es el doble de la diferencia entre un número y 3. La diferencia la he indicado con el paréntesis. Bueno, y ahora volvamos al pizarrón y vamos a resolver algunos problemas. Veamos la pantalla otra vez, así lo ven al problema. Dice, al doble de un número le sumo 5 y obtengo 45. ¿Cuál es el número? Bueno, vamos al pizarrón con este problema, lo vamos a resolver. He elegido 3 problemas. Los 3 problemas tienen algo distinto para hacer. Bueno, dice el doble de un número. Dijimos que el doble de un número es 2x. Le sumo 5 y obtengo 45. Y ahora que ya tenemos planteado el problema, que lo hemos pasado al lenguaje simbólico, lo vamos a resolver y vamos a repasar un poco estas propiedades que vimos la clase pasada cuando hicimos ecuaciones. Fíjense. Yo necesito despejar la x, ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué hago? Para poder despejar la x necesito sacar ese 5 de ahí. ¿Cómo saco ese 5? Le resto 5. Pero si resto 5 de ese lado, del otro lado, en el otro miembro, también voy a restar el 5. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto me da 0. Me va a quedar el 2x solo y del otro lado voy a obtener 45 menos 5, 40. Ahora necesito sacar el 2 que está multiplicando a la x. Entonces, ¿cómo hago? Divido, la propiedad era dividir por 2, divido por 2 en el otro lado y me va a quedar 2 dividido 2, 1, por x me va a dar x.
40 dividido 2 me va a dar 20 y ese es el resultado del primer problema. Lo planteamos y repasamos un poco las propiedades que habíamos visto la clase pasada. Vamos con el otro. Veamos la pantalla y voy a borrar. Dice el problema: ¿cuál es el número cuyo cuádruple disminuido en 8 es igual al doble de su siguiente? Entonces vamos al pizarrón. Ese es el ejercicio, el problema número 2. Lo vamos a plantear. ¿Cuál es el número cuyo cuádruple? El cuádruple sería 4 por x disminuido 8 da como resultado, es igual al doble de su siguiente. Y esa era la expresión que me indicaba el siguiente. ¿Y acá qué vamos a repasar? Vamos a repasar la propiedad distributiva que vimos la clase pasada. Fíjense que yo podía aplicar a propiedad distributiva cuando tenía un número que multiplicaba un paréntesis. Entonces voy a aplicar propiedad distributiva de este lado. Me va a quedar 4x menos 8 es igual. 2 por x me va a dar 2x. 2 por 1 me va a quedar 2. ¿Qué hacíamos en este caso? Y bueno, teníamos que juntar los términos que tenían x. Este término y este término. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 4x. Este que estaba sumando va a aparecer acá restando. Y de este lado voy a tener el 2 y ese 8 va a quedar de este lado sumando. Entonces opero, me va a quedar 4 menos 2, me va a quedar 2x y de este lado 10. Y ese 2, que ya repasamos la propiedad que aparecía del otro lado dividiendo, me va a quedar x es igual a 10 dividido 2 y el resultado es 5. ¿Sí? Bueno, el último problema lo vemos en la pantalla. En este tenemos que pensar un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene un contexto de una situación distinta, no tan matemática, sino más de la vida real. Dice, Juan y Tobías tienen entre los dos 574 figuritas. Si Tobías tiene el triple de figuritas de Juan menos 50, ¿cuántas figuritas tiene cada una? Y acá hoy tengo que pensar, volvemos acá al pizarrón. Este es el ejercicio 3. Juan y Tobías. Y bueno, ¿qué me dice? Me dice que Tobías, me dice Juan y Tobías tienen entre los dos 574 figuritas y Tobías tiene el triple de lo que tiene Juan, el triple menos 50 de lo que tiene Juan. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner x a la cantidad de figuritas que tiene Juan. Y a Tobías voy a poner la expresión que me dice el problema, que tiene el triple de figuritas que tiene Juan menos 50. Por otro lado, sé que si yo sumo las figuritas de cada uno, voy a obtener el 574 que me dice el problema. Entonces planteemos la ecuación. Las figuritas que tiene Juan más las figuritas que tiene Tobías, sumadas me dan 574. Y ahora despejo la ecuación. Me va a quedar una x más 3x me va a dar 4x. Y ese 50, por la propiedad, va a quedar acá sumando. Esta suma me va a dar 24. Me va a dar 4, 12, 1, 6, 624. ¿Y qué hago con el 4? Ese 4
va a aparecer del otro lado, si aplico la propiedad, dividiendo, y me va a quedar 624 dividido 4, divido el 600 me da 150, divido el 24 me va a dar 6 y me da 156. Pero acá no termina el problema, porque esta respuesta es lo que tiene Tobías. Tobías tiene 156 figuritas. ¿Cuánto tiene Juan, quiero decir? Tobías, ¿cuántas figuritas tiene? Bueno, tiene 3 por 156 menos 50. Entonces multipliquemos. 3 por 156 me va a quedar 450 más 18 me va a dar 468 menos 50. 468 menos 50 me va a dar 418 figuritas. Esas son las figuritas que tiene Tobías y esas las que tiene Juan. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Vamos a seguir repasando ecuaciones con otros problemas. Sigamos estudiando desde casa. Hasta la próxima.